Seguimos este verano en Sin Límite debatiendo y reflexionando sobre nuestra vida, ¿no? Sobre nuestro entorno. ¿Con quién? Pues mejor que nunca con David Lorenzo. Hola, David. Hola, ¿qué tal, Ahmed? Pues vamos a reflexionar en esta ocasión sobre el entorno en el que vivimos, sobre cómo podemos gestionar esta vivencia. La semana anterior hablamos sobre las redes sociales y esta semana vamos a centrarnos más en algo físico, en algo que nos concierne a todos respecto a nuestro día a día. Así es, esta vez traigo a los oyentes la cuestión de la movilidad en las grandes ciudades, ¿no? No solamente en las grandes ciudades, sino también en la relación entre campo y ciudad, que tanto está ahora mismo en el debate político. Digamos que nuestros oyentes pueden decir, ¿dónde podemos relacionar esto con el mundo filosófico, con el mundo reflexivo? Tiene un engranaje enorme para poder reflexionar sobre ello. Sí, desde luego. El primero de ellos es la cuestión urbana, ¿no? Sobre si lo que queremos es fomentar ciudades cada vez más grandes, grandes colmenas humanas, o lo que queremos es un futuro donde las poblaciones se diversifiquen, también diversificando los medios de producción para que tengamos poblaciones más pequeñas, pero el territorio también más colmado, de municipios de un tamaño medio, que sería quizás la clave. Y claro, todo esto afecta a la movilidad. Porque no es lo mismo el modelo que quizás se está defendiendo ahora mismo, ¿no? De transportes públicos, que el transporte público de masas tiene que estar dirigido necesariamente a conjuntos urbanos muy extensos, porque si no, no tienen sentido ni viabilidad, frente quizás al desprestigio, podríamos decir, de los medios de transporte privados que incluso llegan a considerar, según algunos autores y escritores, un lujo, ¿no? Pero claro, es un lujo que si lo vemos desde la perspectiva rural, que muchas veces se nos olvida, es un lujo necesario, porque con el medio rural no te puedes mover más allá de que sea un coche, un tren a lo sumo o un autobús. Pero además nos lleva a otra reflexión bastante profunda respecto al individualismo dentro de la sociedad o algo que es conjunto, ¿no? Público y conjunto para todos. Exactamente. Yo creo que el debate individualista lo centraría no en tanto en que el transporte sea público de masas, ¿no? O sea privado y para pocas personas, que hasta cierto punto lo es, pero claro, depende sobre todo de esa cuestión geográfica de la que estoy hablando, sino también lo centraría en ese transporte, digamos, que le es más cómodo a la persona y que depende también de esa cuestión geográfica. O sea, para mí lo egoísta es dejar abandonado el medio rural ¿Mm? y construir ciudades que empobrecen la calidad de vida de las personas, incluyendo la propia movilidad. Pero directamente muchas veces se puede relacionar el individualismo con un material concreto de transporte como es el coche, ¿no? El coche como un Efectivamente. efecto que además en su mayoría negativos respecto a nuestro entorno, a nuestra vida cotidiana Uh-huh. y digamos fuera traducción literaria. Yo, por ejemplo, puedo observar cuando vas en la M30 la mayoría de coches por la mañana antes de ir a trabajar son coches grandes, Claro, están todos en atasco y la mayoría de ellos tienen a un solo individuo dentro del coche. Entonces eso exactamente. genera también un debate reflexivo respecto a nuestro entorno. Claro, y ahí tienes toda la razón, Ahmed, pero ese debate solamente se puede circunscribir a la ciudad. O sea, quiero decir, en el momento en que asumes, y está bien asumido, ¿no? Que el vehículo, el uso del vehículo privado es egoísta, vamos a decirlo de esa forma, lo estamos asumiendo a un contexto puramente urbano. O sea, lo que estamos construyendo entonces es un futuro más urbano todavía, con ciudades todavía más grandes. Porque entonces sí, claro, en una ciudad no tiene sentido el uso masivo del coche, tiene sentido el uso del transporte público y el transporte de masas, precisamente ya no solamente por la cuestión ecológica que también, sino para mejorar también ese nivel de vida, porque la gente que está en los atascos, menudo se los también llevan encima. Claro. Pero claro, también podemos enfocarlo de otra manera. Podemos enfocarlo, ya te digo, como esa distribución de masas en distintas poblaciones. Entonces el transporte tendría que ser sobre todo limitado, ¿no? Para una cantidad de gente, porque tampoco habría tanta población. Y ahí primaría también el transporte privado. Y observamos también una tendencia enorme dentro de las ciudades, es que siempre se centra la mayor parte del debate del transporte respecto a la ciudad. Y es curioso, Claro, pero vemos también la puesta en marcha de diferentes métodos que se denominan pues, ecológicos para poder llevar ese transporte. Estamos hablando de coches que se puedan compartir, que se pueda coger y alquilar momentáneamente, incluso con la incrustación de los nuevos medios de transporte como son los patinetes eléctricos eso es. y demás, y que tienen que generar un engranaje nuevo, ¿no? ¿Cómo podemos relacionarnos también con esa nueva manera de transportarse dentro de la ciudad?
Bueno, pues yo creo que con un uso sobre todo reflexivo, ¿no? Porque aquí hay dos cuestiones que me preocupan sobre todo con los medios que se están vendiendo como ecológicos. La primera de ellas es quién los gestiona, ¿no? Quiénes están detrás capitalizándolos con qué intenciones. Esa es la primera, sobre todo, de frente a su uso. Pero luego hay otra que quizás pasa más inadvertido y es que la energía eléctrica, no es magia, no se enciende el interruptor y por arte de magia aparece la luz. Procede, a fin de cuentas, de unos centros de producción, unas centrales, pueden ser térmicas, pueden ser del tipo que sean. Pero para producir esa electricidad necesitamos contaminar. Desde el punto de vista físico siempre se contamina. La cuestión es qué contaminamos. Si queremos contaminar el aire, si queremos contaminar con material radiactivo, ¿cuál es el precio a pagar, ¿no? Y en qué cantidad. A no ser que se genere una tendencia de impulsar, digamos, el transporte ecológico respecto a este, pues eso, coches eléctricos y demás, y a su vez impulsar digamos, las renovables, ¿no? Las energías renovables que nos permitan, pues, de verdad responder respecto a la sociedad con ecologismo. Efectivamente, Ahmed. De hecho, hay un dato que me chocó hace unos cuantos días, ¿no? Cuando estaba pues bueno, pues un poco pues documentándome sobre el tema, sobre todo las alternativas al coche eléctrico, que yo considero que al final el coche eléctrico es un velo, ¿no? Sobre la ecología, porque al final esa electricidad sale de algún lado. Y lo que importa sobre todo es que los centros de producción de esa energía sean lo más ecológicos posibles. No que sea un motor de combustión o que lo enchufemos en una red eléctrica, pues sea un motor eléctrico. Y claro, aquí en España, al menos en España, en Europa está más extendido, aún no es un uso mayoritario, pero aquí en España, por ejemplo, se hablaba del coche de hidrógeno, que sería, al menos a mi juicio, bastante más ecológico que quizás el coche eléctrico, y sin embargo no hay hidrogeneras en España. Y las que hay son sobre todo para uso científico y está limitado para la población civil en su mayor parte. Entonces no se venden, no se ofertan, ¿no?, coches de hidrógeno que funcionan bastante bien. Y se me hago una apuesta por el eléctrico que sinceramente me preocupa sin supervisar qué sucede con los productores de energía eléctrica, ¿no? Como que ellos también tienen que asumir una carga ética. Y es además para ir cerrando, digamos, la sección de hoy, porque es un debate extenso y muy interesante. Efectivamente. Vamos a dar algunos consejos, ¿no?, de sobre cómo sobrevivir, digamos, en esta vertiente tan innovadora dentro de nuestro entorno, con toda la situación que estamos viviendo, y ver cómo podemos responder a toda esa necesidad ecológica sin dejar de lado toda la necesidad tecnológica de la que estamos haciendo uso actualmente. Efectivamente. Yo creo, bueno, me atrevería a dar pues un par de consejitos desde el punto de vista filosófico, ¿no? Uno de ellos sería sobre todo que limitemos el uso del transporte privado en las ciudades al mínimo necesario, porque en la ciudad no es un entorno para utilizar masivamente, lo como hemos hablado antes, el transporte privado, precisamente por ser contaminante y además por angustiar la vida de las ciudades, que es un tema común que a todos nos acontece. Y luego, sobre todo, que también que pensemos si el trabajo y las circunstancias nos lo permiten, en qué lugares queremos vivir, porque al fin de cuentas el futuro más estable, el futuro más ético, son poblaciones más pequeñas, más repartidas, con un territorio mejor vertebrado. Y también como ciudadanos tenemos la responsabilidad de, si podemos elegir, solo si podemos, apostar por poblaciones que a lo mejor consideramos más mediocres, ¿no? Porque porque faltan a servicios, pero que solamente si apostamos por ellas, un día los tendrán y un día podremos conseguir un mejor futuro para todos. Pues tendremos que observar qué tendencias sociales vamos a seguir llevando en este mundo tan caótico, intenso y también a la vez maravilloso que tenemos a nuestro alrededor. Y para eso se encarga la filosofía, para poder generar esos debates. Al final, nuestros oyentes también tienen sus opiniones, nos las pueden transmitir y eso es lo importante, poder escucharnos y ver cómo podemos llevar nuestra convivencia a mejor puerto. Te lo agradecemos siempre, estas píldoras maravillosas cada semana en Sin Límite, David. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Mes. Un fuerte abrazo.